grabar la clase. Les voy a presentar, chicos, algo que acabo de subir ahorita, que son unas fechas para actividades que nos hacen falta. Por ejemplo, esta semana y la otra vamos a tener clases. En la semana 13, para el día 8 de junio, tenemos el último parcial. Y me hacen falta las charlas, porque eso es parte también de su evaluación. Entonces, la semana 14 y la semana 15 van a tener entonces la presentación de las charlas. Y la semana 16, que es la última, vamos a tener la entrega de notas. Entonces, esto es, ya está en el tablón para que lo puedan ver. Aquí les había puesto en la evaluación del curso que la charla vale un 5% de su nota final. Así que vamos a hablar de eso ahorita, que termino la presentación, porque ya la tengo aquí en tareas. Y le tengo entonces a cada uno un tema. Vamos a ver entonces en la semana de hoy el tema de las alergias. Bueno, chicos, la verdad yo no sé por dónde van con el profe, pero este tema está dentro del primer semestre. Y bueno, en el laboratorio se puede evaluar la presencia de alergias que tenga la persona. Los médicos lo pueden hacer in vivo y nosotros lo podemos hacer in vitro. Entonces, ya ustedes saben, las enfermedades alérgicas están en todo el mundo, están presentes en nosotros en un alto porcentaje, o conocemos personas que padecen alergia. Por ejemplo, ahorita yo me lagrimean los ojos, tengo algo de rinitis, de sinusitis, porque me da alergia los cambios de temperatura. El frío, si está muy frío me da alergia, si está muy caliente me da alergia. El pasto, bueno, ahorita les hablo de eso. Entonces, es algo que necesitamos controlar. Deben haber medidas de control y de tratamiento para esto, porque muchas veces estas enfermedades pueden ser hasta incapacitantes. Entonces, dice aquí que en algunos países 1 de cada 4 individuos tiene asma u otra enfermedad alérgica. Aquí en Panamá, pienso yo que por el clima que tenemos también, hay mucha humedad, hay muchos factores ambientales que inciden en la cronicidad de este tipo de enfermedad. Entonces, debe hacerse todas estas pruebas, deben realizarse para que a las personas se le den tratamiento, tanto en el sistema público como en el sistema privado. ¿Por qué? Porque eso debe minimizar entonces las discapacidades que presenten las personas, y eso acarrea, ustedes saben que cuando hay una enfermedad que no está controlada, acarrea gastos, se engloba entonces lo que es el presupuesto para la contingencia de este tipo entonces de enfermedades. Hay enfermedades, por ejemplo, como el asma. El asma tiene un origen alérgico, la rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, la dermatitis atópica, la dermatitis por contacto alérgica. Miren, precisamente hoy estoy mala. La urticaria y las alergias alimentarias. Todo este tipo de enfermedades que estamos viendo aquí, que les acabo de mencionar, pueden ser detectadas entonces, muchas de ellas en el laboratorio. ¿Para qué se realizan las pruebas de alergia? ¿Por qué son tan necesarias? Primero, porque nos permiten determinar el alergeno que les está haciendo este tipo de problema a las personas. También para descubrir alergias que no se tenían conocidas, porque haces un mapeo, un sondeo bastante exhaustivo,
y ahí puedes determinar todo ese tipo de alergias. Para también tener un diagnóstico diferencial con enfermedades que no sean alérgicas. Déjenme ver qué hice yo con ustedes. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Pero no me están viendo. No me ven, ¿verdad? En el cuadrito. No sé qué le hice al cuadrito. Bueno, entonces, también permite tener entonces un diagnóstico diferencial con enfermedades que no sean alérgicas. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden confundir con infecciones virales o bacterianas. Así que eso nos da un diagnóstico suficientemente claro. Y también direcciona el tratamiento para reducir o evitar las exposiciones a los alergenos, precisamente porque a la presencia de los alergenos, ante la presencia de los alergenos es que se van a desencadenar todo este tipo de enfermedades. Hay mecanismos de hipersensibilidad. Eso tiene que ver entonces con la respuesta que tiene el sistema inmunológico ante la presencia de algún alergeno. La hipersensibilidad va a estar dividida o clasificada en 4 tipos principales. En el tipo 1, el mediador va a ser la IgE. Ustedes ya deben saber que tenemos 5 tipos de inmunoglobulina y una de ellas es la IgE. La IgE es la mediadora muchas veces en la mayoría de las alergias que existen. Entonces, los alergenos que más se pueden ver involucrados en las alergias que van a ser mediadas por IgE van a ser el polen, algunos fármacos y algunos alimentos que se van a presentar ante las personas que tengan este tipo de alergias. Puede haber petequias, ronchitas, eczemas, puede haber también anafilaxis, que sí sería algo ya bastante grave, asma. En la hipersensibilidad tipo 2 va a estar mediada por anticuerpos de tipo IgG, IgM, va a estar potenciada o va a estar dada más por fármacos y se puede observar en las manifestaciones anemia hemolítica autoinmune. Las anemias hemolíticas, cuando se producen, por ejemplo, aquí estamos hablando del caso de fármacos, es que la persona es alérgica a un fármaco. Ustedes han escuchado alergia a la penicilina, alergia a las cefalosporinas, por ejemplo. Entonces, ante la presencia de ese fármaco, muchos de los receptores están en los eritrocitos y cuando se unen a los fármacos que están en la circulación sanguínea, lo que hace es que los eritrocitos comienzan a romperse, se lisan, y eso causa una anemia hemolítica que es muy peligrosa porque todo este proceso se va a dar in vivo y va a afectar, a comprometer muchos órganos. La hipersensibilidad tipo 3 va a estar dada por inmunocomplejos, antígenos, anticuerpos. Eso se ve, va a estar presente en algunas personas que son alérgicas a los polvos, al moho, a los hongos. Y puede provocar enfermedades autoinmunes como por ejemplo la artritis reumatoidea, lupus. Y la tipo 4 va a estar dada por células como por ejemplo los mastocitos. Y se ve también en personas que son alérgicas a virus, hongos, otros antígenos de contacto, o sea que tienen contacto directo con el individuo, y se ve entonces en la dermatitis por contacto. El diagnóstico lo podemos hacer de 2 formas. Diagnóstico inmunológico in vivo, eso le toca más al médico, y el diagnóstico inmunológico in vitro, que nos tocaría entonces a nosotros en el laboratorio. Tenemos pruebas para determinar la hipersensibilidad inmediata, que es la de tipo 1. Esas pruebas se llaman prick test, les dicen unos, otra se llama cutirrección y otra se llama intradermoreacción. En la hipersensibilidad tardía, que es la hipersensibilidad tipo 4,
hay una prueba que se llama la prueba PAT-test, que es como un parche. Vamos a ver eso. Entonces, la hipersensibilidad tipo 1 se presentan entonces ante la presencia de alérgenos que causan diversos cuadros alérgicos como los que le presenté anteriormente, en las dermatitis atópicas, la sinusitis, alergias alimentarias. Entonces, se necesita saber qué alérgenos están desencadenando esa respuesta rápida en las personas que son alérgicas. Así que se van a hacer diversos tipos de pruebas. La más sencilla, y que de repente a ustedes, algunos de ustedes me imagino que se las han realizado, es las pruebas de prick test. En esa prueba el alergólogo va a limpiar la piel con un antiséptico, lo puede realizar en el brazo de la persona, en la parte del antebrazo. Va a limpiar la piel con un antiséptico, preferiblemente que sea incoloro, para que no haya, que no haya ninguna otra reacción con colorantes ni nada de esto, y que también se vea muy bien la reacción, que no se enmascaren reacciones. Luego de eso, el médico va a colocar, ahí decía, unos médicos colocan unos puntitos para guiarse donde colocan las gotas de los alergenos. Como estas pruebas son de contacto, es una hipersensibilidad inmediata, se va a colocar gotitas de diversos alergenos, de concentrados de alergenos, en la piel del paciente, a una distancia que el médico, considere según el procedimiento que él conoce, y va a colocar, por ejemplo, concentrado de polen, concentrado de, qué sé yo, de cucarachitas, de insectos, entonces, de tal mata, de tal alérgeno, y va a colocarlos allí. Luego de eso, como ya el paciente está limpio, va a utilizar lancetas, dice que de 1 milímetro. En el lugar donde colocó las gotitas, él va a aplicar entonces, hacer como un rayado con la lanceta para provocar entonces que se dé más rápida la reacción. Va a permitir que el paciente reaccione unos 15 o 20 minutos, a veces los médicos lo dejan hasta 1 hora, para ver el tipo de reacción. Se va a formar una respuesta inflamatoria que, dependiendo de la alergia que tenga el paciente ante la presencia de esos antígenos, va a poder ser entonces medida van a utilizar reglas para realizar estas mediciones, y el médico va entonces, según su conocimiento, a saber si es una respuesta positiva que puede estar bastante exacerbada, o es una respuesta negativa. Como pueden ver ahí en esa diapositiva, ahí les dicen que es que les colocaron cuero, creo que es gatos, perros, caballos. ¿Qué es eso? Sheep, eso es como una oveja. Polen, diversos tipos de polen. Ahí de grama, de daisy, una planta que se llama alternaria. Entonces, ustedes pueden ver cómo se han inflamado esos lugares donde fueron colocados los alérgenos. Bueno, el médico realiza eso, la medición, y comienza entonces a hacer el patrón de alergia que presenta la persona. Este bracito que está aquí es mío, y este que está acá es mío también. El año pasado yo siempre he sido alérgica, desde chiquita, desde los 3 años, y entonces, y eso me desencadenaba el asma, y me imagino que a ustedes les ha pasado también. Me vacunaba siempre, toda la semana, para hacer más fuerte mi sistema inmunológico, pero este año tuve una crisis no sé si era porque estaba más tiempo aquí en la casa también y están cortando los patios, el polen, lo que sea.
Y entonces decidí, al médico me repitió la prueba que me hicieron hace muchos años. Y esos son entonces la fotografía. No me saqué la foto de las inflamaciones, pero sí soy alérgica a todo tipo de polen que hay cuando cortan la hierba, etcétera, a las cucarachas. Así que las cucarachas es algo que por más que tú quieras eliminar, es muy difícil. Ellas nacieron y están aquí mucho antes que nosotros, y entonces es muy difícil de eliminar, así que las cucarachas me hacen daño. Bien, este tipo de reacción se llama cutirreacción. También es una prueba que realizan los médicos. La realizan entonces en la espalda. Van a hacer el mismo procedimiento de la limpieza, la colocación entonces del alergeno, la ralladura sobre la piel. Y entonces lo que hace el médico aquí es que coloca como una cinta adhesiva encima del lugar donde colocó el alergeno para potenciar la reacción. Se le entonces a los 15 minutos. Y va a haber lo mismo, va a haber una dermoreacción, una dermoinflamación. Es prácticamente igual, nada más que se realiza en otro sitio anatómico de la persona. En la hipersensibilidad tipo 4, que va a estar mediada por células, el médico entonces va a hacer una prueba que se llama lectura tardía tipo parche. Aquí lo que va a colocar el médico es hacer las incisiones en la espalda del paciente, pero los alérgenos van a estar colocados por un tiempo muy prolongado, aproximadamente unas 72 horas. Entonces coloca los alérgenos como en taquitos de papel filtro y el paciente tiene que tenerlos pegados ahí, como ustedes ven en la foto. Dice que durante 48 horas a 72 horas. Igual la reacción se va a evidenciar, va a evidenciarse la reacción y va a poder ser leída debe haber varias lecturas a las 48 horas, a veces se tiene que ir a las 72 horas y a las 96 horas para que el médico entonces haga una lectura de la reacción que está ocurriendo en ese paciente. Bueno, él entonces va a evaluar el tipo de reacción según el eritema que se está presentando o la inflamación. En cruces lo va a realizar. Y aquí vemos entonces una paciente que ha estado expuesta a medicamentos como por ejemplo los corticoides. Ella presenta una reacción, si pueden ver en la zona de los ojos, de la nariz, está enrojecida. Entonces son personas que son alérgicas a diversos tipos de medicamentos y cuando los utilizan de forma muy prolongada, entonces puede verse estos tipos de reacciones. Y por eso hay que hacer este examen, el médico debe hacer el examen, porque precisamente muchas personas deben consumir corticoides para minimizar otros problemas que tengan, que casi siempre todos son de punto de partida inmunológico. Entonces es por eso que deben hacer este tipo de pruebas a personas que se piensen que tienen o que han reaccionado a medicamentos. Aquí vemos entonces otras reacciones positivas donde se van a ver la presencia entonces de este tipo de manifestación clínica y el médico entonces va a reaccionar ante el examen. Nosotros en el laboratorio nos toca la cuantificación de la inmunoglobulina E. Lo podemos hacer por varios tipos de análisis, entre ellos están los inmunoensayos, por ELISA, por los ensayos que tienen que ver con fluorimetría, la determinación de la luz emitida por el fluorocromo o la quimioluminiscencia. Podemos llegar hasta Western blot si es necesario
realizar un diagnóstico más exhaustivo. Entonces, para alrededor de 1967 se desarrolló la determinación de esta inmunoglobulina porque, según los estudios, se sabía que la inmunoglobulina E mediaba las reacciones alérgicas. Entonces se puede hacer por diversas técnicas, como les había dicho. En condiciones normales, la IgE va a estar presente en el suero en concentraciones muy bajas, aproximadamente 0.004 por miligramos en 100 mililitros. Pero en pacientes que son muy alérgicos podemos encontrar mediciones súper altísimas. Hay muchos, casi la mayoría de todos estos ensayos van a estar basados en este tipo de, podemos decir así, de técnica, en donde vamos a tener un soporte. En ese soporte vamos a, por la casa comercial, va a colocar el alergeno. Hay dos formas de hacerlo. Hay dos mediciones que se pueden hacer. Se puede medir la IgE total, o sea que la alergia que tenga la persona, sea cual sea, te eleva la IgE y se puede medir de una forma total. O podemos medir la IgE específica de alergenos. En la IgE total se coloca una serie de diferentes tipos de alergenos que pueda presentar la persona y si está presente la inmunoglobulina E en las personas se van a pegar a todos esos alergenos y va a poder ser medida por la unión de un conjugado que puede estar marcado con una enzima, con un fluorocromo, con un isótopo radioactivo, dependiendo del análisis que tengamos y del equipo que tengamos. En cambio, en la IgE específica de antígenos, vamos a tener alergenos específicos unidos a los soportes. Esos alergenos pueden ser específicamente, por ejemplo, hay personas que son alérgicas a la albúmina de huevo y ese sería el antígeno que va a estar allí. Hay otros que son alérgicos a la leche de vaca, otros alérgicos, estoy hablándole en estas zonas alimentarias, también a polen, a cera de abejas, o sea, a un montón de alergenos. Y el ensayo va a ser específico para esos alergenos que están allí. Y se mide la cantidad de IgE específica contra esos alergenos. Previamente, el médico debe haber hecho una prueba de estas que les dije, las de PRI, para saber y notificar al laboratorio qué pruebas quiere, entonces que sean cuantificadas dependiendo de la alergia que presenta entonces la persona por la dermorreacción. Estas reacciones, muchas son competitivas, esta que les estoy presentando no es competitiva, o sea, que la cantidad de color o de fluorescencia que se va a emitir va a ser proporcional a la cantidad de IgE que se mida, ya sea que se cuantifique la total o la específica. A ver también. Esto, si son inmunoensayos que están basados en la reacción por isótopos radioactivos, tenemos entonces estos que les presento en la diapositiva, y que son los que se utilizan para el marcaje de los anticuerpos en los conjugados. Aquí vemos entonces otra forma de poder verlos, donde es lo mismo. El soporte va a estar acoplado, en el soporte va a estar acoplado el antígeno específico y se le agrega el suero de la persona. Si tienen anticuerpos IgE específicos para ese antígeno, se van a unir y luego se le va a agregar los conjugados marcados radioactivamente que son específicos para determinar la IgE del suero de la persona. Luego se va a hacer el conteo entonces por los detectores de la radioactividad. Hay otro tipo de pruebas que se llaman microarreglos. Ya esto no es tanto como inmunológico. Más que nada está ya en el lado de la biología molecular. Entonces, son microchips, son muy pequeñitos. A ellos van a estar fijados
muchos, o sea, una gran cantidad de componentes moleculares, en este caso son los alergenos. Son muy buenos porque no son invasivos para el paciente. Uno con una muestra de suero, al igual que la anterior que les dije, se puede realizar porque ahí están las inmunoglobulinas. Se les hace entonces, pegados en todo, en el microarreglo, van a estar los diferentes tipos de alergenos. Se le agrega el suero de la persona y ahí debe haber IgE específica para cada uno de esos antígenos. Ellos se pegan allí, se lo estoy diciendo de una manera muy, muy sencilla. Ellos se pegan allí y se permite entonces que tenga algún tipo de conjugado marcado y se puede entonces observar este tipo de reacción, se puede medir a través de equipos especiales. El detalle de esto es que como tenemos una gran cantidad de alergenos en estos pequeños chips, se puede hacer un mapeo muy profundo de la inmunología alérgica que presenta el paciente. El detalle de estas pruebas que son bastante costosas y en muchos laboratorios, por supuesto, no van a poder ofrecerle este tipo de pruebas a sus pacientes. Ya este es por el lado de biología molecular. Hay otro test que se llama el test de liberación de la histamina. Entonces las histaminas van a ser liberadas por células como los mastocitos. Si hay liberación de histamina significa que hay un cuadro alérgico. Así que lo que se hace es extraer sangre del paciente en un tubo de hemograma y se le va a agregar a esa sangre del paciente diversos alergenos. Luego de eso se permite que ellos dos tengan contacto por aproximadamente 30 minutos a 37 grados, dice, en agitación. Luego de eso ocurre la centrifugación. La histamina va a quedar en el sobrenadante, en el plasma del paciente y va a poder ser medida. La medición de la histamina va a ser realizada por un equipo y se considera entonces que la persona está positiva en aquellas liberaciones que sean superiores al 20% del valor basal del paciente, de lo que se considere como valor normal. Entonces, esto lo van a realizar equipos de laboratorio. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que le acabo de presentar, chicos? No, ¿verdad? Es bastante sencillo. Déjenme ver qué le hice a esto. No, les voy a presentar entonces las charlas que tienen que preparar cada uno de ustedes para la semana 14 y la semana 15. Ustedes son un grupo de 8. Ay, Dios. Yo creo que se me fue el internet.
¿Ya llegó? Buenas, ¿están allí?